Diferencias entre los BJT y los FET. Un transistor BJT es un dispositivo de unión bipolar utilizado como switch electrónico, y como amplificador de corriente estos poseen tres terminales que comúnmente son base, colector y emisor, y existen dos tipos que son NPN y PNP. Se les conoce como transistores de unión bipolar porque están formados por dos uniones de material PN con una estrecha separación entre sí según la disposición del material tipo PN. Es que existen dos tipos de principales, puesto que en los NPN predomina el material N sobre el material tipo P, mientras que los PNP predomina el material tipo P sobre el material tipo N, como se puede observar en la siguiente ilustración. A continuación presentaremos los circuitos de polarización característicos por cada tipo de BJT, los cuales cambian en función además de los tipos de distribución del material PN, como he mencionado anteriormente. Para los NPN, tanto la base como el colector se debe polarizar positivo, mientras que el emisor se polariza negativo, mientras que los PNP, la base como el colector se polariza negativo, mientras que el emisor se polariza positivo. Definición de transistor JFET. El transistor de efecto de campo de unión es un transistor unipolar de tres terminales muy conocidos como gate, drain y source, lo que sería compuerta, drenador y fuente y surtidor, lo que equivale al BJT, de hacer la base, el colector y el emisor. Este dispositivo controla el flujo de corriente a través de él a partir de un voltaje aplicado en su terminal de compuerta, es decir, un dispositivo controlado por voltaje que a partir de este maneja la corriente que fluye entre drain y source. Existen dos tipos de Keifer, que son los del canal N y los del canal P. Y pues en cuanto a su composición y por qué son unipolares, se les conoce como dispositivos unipolares porque están formados por un canal de un tipo de material, ya sea en el caso de los del canal N o P. En el caso de los JFET del canal P, por este ende transportan un solo tipo de carga y poseen una zona de material tipo contrario alrededor del canal. Acá se puede observar de hecho que tiene 2P y 2N, pero eso no quiere decir que son zonas sino formas de un anillo que rodean al canal. He aquí una tabla comparativa entre ambos tipos de transistores. En primer lugar, se diferencia por el transporte de la carga, puesto que los BJT son bipolares, mientras que los FET son unipolares. ¿Qué quiere decir esto? Los BJT pueden transportar dos tipos de cargas, ya sea electrones o huecos, mientras el FET sea el tipo del canal, ya que pues es la parte química interna. Tipo de dispositivo. Son diferentes ya que pues los BJT son controlados por corriente. La corriente de salida es una de las funciones de la corriente de base o de entrada, aumentada por la ganancia, mientras que los JFET son dispositivos controlados por voltaje, donde la corriente entre el ordenador y surtidor dependen del voltaje aplicado entre compuerta y surtidores, es decir, entre gate y source. En cuanto a la impedancia de la entrada de BJT, poseen una baja impedancia, mientras que los dos JFET es de alta. Esto se refleja en la aplicación de ambos tipos de transistores, puesto que para los amplificadores de corriente, en este caso los BJT, la impedancia debe ser baja, la resistencia de entrada, por así decirlo básicamente. En cuanto a la ganancia, los FET tienen esta desventaja con respecto a los BJT, ya que en estos tienen una mayor ganancia, aún así más
conectan configuración parte de Darlington se llama. En cuanto al consumo de energía, cabe destacar que Jaffer tiene un consumo mínimo, mientras que el consumo o según la disipación de la potencia en los BJT es mayor, y cabe descartar que los BJT se prefieren en aplicaciones de baja corriente, mientras que los Jaffers son ideales en aplicaciones de bajo voltaje. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado el video y nos estaríamos viendo. Hasta luego.